Mi esposa me filmó en secreto para recopilar trapos suyos para nuestro divorcio, pero accidentalmente expuso su propia aventura. Ahora me ruega que la perdone. Yo, hombre de 35 años, he estado casado con mi esposa, mujer de 34 años, por poco más de 5 años. Nos conocimos a través de amigos en común y congeniamos casi al instante. En ese momento, trabajaba muchas horas en un almacén local, ahorrando para el pago inicial de una casa. Ella trabajaba como decoradora de interiores independiente, lo que le daba un horario más flexible. Pensamos que nuestros estilos de vida encajarían bien. Durante los primeros 2 años, las cosas se sintieron rutinarias. Discutíamos ocasionalmente, como cuando yo dejaba mis botas junto a la puerta principal o ella dejaba tazas de café a medio terminar en el mostrador. Pero ninguna discusión parecía grave. Planeamos formar una familia una vez que compráramos una casa decente y organizáramos nuestras finanzas. Alrededor del tercer año de matrimonio, sin embargo, noté cambios sutiles. Se volvió más reservada con su teléfono, a menudo dándole la vuelta cuando yo entraba en la habitación. Salía durante horas, alegando trabajos de decoración de última hora. No la presioné, confiando en su versión de los hechos. Luego, hace unos 6 meses, comenzó a obsesionarse con cada uno de mis movimientos, preguntando dónde estaba, a quién le enviaba mensajes de texto, cuánto tiempo estaría en el trabajo. Lo descarté como curiosidad o quizás celos leves, hasta que pequeños dispositivos inexplicables comenzaron a aparecer en nuestra casa. Un día, mientras buscaba un control remoto de televisión extraviado, descubrí un pequeño dispositivo escondido detrás de un jarrón decorativo en la sala de estar. Parecía una mini cámara. Confundido, le pregunté casualmente a mi esposa si había instalado algún sistema de seguridad nuevo. Fingió estar sorprendida, especulando que podría ser de un propietario anterior, aunque habíamos sido dueños de la casa desde el principio. Esa conversación fue tan incómoda y llena de medias verdades que sospeché que algo más estaba pasando. Unas noches más tarde, me desperté por insomnio y me levanté a por agua. En la penumbra, vi un tenue resplandor cerca de la esquina de un armario de la cocina. Una segunda cámara oculta, claramente dirigida a nuestra área de comedor. Alarmado, busqué más y encontré 2 más, en el pasillo y en nuestro dormitorio. Esta vez, no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, la confronté con los dispositivos. Palideció, dando explicaciones confusas. Se sentía insegura sola, escuchaba ruidos por la noche, le preocupaban los intrusos. Nada de eso tenía sentido. Si la seguridad era la verdadera preocupación, podría haber usado un sistema de alarma estándar o habérmelo dicho directamente. Cada vez más sospechoso, le envié un mensaje de texto a mi padre para pedirle consejo. Le pareció extraña la situación y me advirtió que mantuviera la calma y buscara más detalles. Luego le envié un mensaje de texto a un amigo experto en tecnología sobre los dispositivos. Confirmó que eran cámaras espía encubiertas que pueden almacenar imágenes o transmitirlas a un servidor privado. Finalmente, mi esposa cedió, admitiendo que me había estado grabando. Murmuró algo sobre la necesidad de pruebas de que yo era un marido inadecuado. Conmocionado, la presioné. ¿Pruebas de qué? Siguió evadiendo, insinuando por si acaso decidía irse. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Se estaba preparando para un posible divorcio, con la esperanza de recopilar imágenes incriminatorias para usarlas en mi contra legalmente. La traición fue increíble. Pero poco sabía ella que su plan para atraparme en momentos comprometedores pronto expondría un secreto aún mayor. Uno que descarrilaría nuestro matrimonio más que cualquier cosa que pudiera haber capturado en vídeo. Después de que confesó haber instalado las cámaras, le exigí que las quitara todas. Dudó, pero finalmente las quitó, colocándolas en una mesa de café mientras yo estaba de pie, con los brazos cruzados. La indignación me revolvía por dentro, pero me contuve, sabiendo que tenía que ser metódico. Luego, insistí en ver las imágenes grabadas. Al principio, afirmó que todo se transmitía a su computadora portátil por razones de seguridad. Me negué a dejar de lado el asunto. A regañadientes, abrió una carpeta en su computadora que contenía horas de clips mundanos. Yo viendo la televisión, cocinando el desayuno o quedándome dormido después de largos turnos en el almacén. En algunos vídeos, parecía molesto, como cuando derramaba café y maldecía en voz baja, pero no había nada condenatorio. Noté que faltaban algunos archivos o tenían nombres extraños. Intentó cambiar de tema, acusándome de nunca tomarme en serio sus sentimientos, pero la presioné hasta que admitió que había una unidad portátil con imágenes adicionales. Enojado por el engaño, exigí verlo. Sacó una pequeña memoria USB del armario de nuestro dormitorio, con las manos temblorosas mientras la conectaba a su computadora portátil. Revisamos más clips de mí realizando tareas cotidianas. Luego, cerca del final,
Un archivo con una etiqueta críptica reproducía imágenes de nuestra sala de estar, excepto que ella estaba en el cuadro, abrazando a un hombre que no reconocí. El ángulo de la cámara era diferente, como si hubiera configurado el dispositivo para otro propósito ese día. En cuestión de segundos, los vi coquetear, abrazarse y finalmente besarse. Se me encogió el estómago. Me quedé congelado, escaneando su rostro en busca de una explicación. Intentó cerrar la computadora portátil de golpe, pero la forcé a abrirla. Varios clips los mostraban intimando en nuestra casa, a veces en el mismo sofá donde a menudo me desplomaba por el agotamiento. Intentó racionalizarlo, culpándome por no estar lo suficientemente presente, insistiendo en que solo fue un error fugaz, pero claramente se encontraron en múltiples ocasiones. Mi sorpresa se transformó en ira pura. Me había estado Mi sorpresa se transformó en ira pura. Me había estado espiando para obtener munición legal mientras ella misma mantenía una aventura bajo nuestro techo. Salí furioso al patio trasero, tambaleándome. Ella me siguió, prometiendo histéricamente que había terminado, que nunca quiso lastimarme. Sus excusas sonaron huecas. La hipocresía era asombrosa. Al día siguiente, llamé a mis padres y les conté lo que había descubierto. Mi padre me instó a hablar con un abogado de divorcios y protegerme. Mi madre estaba igualmente atónita y me ofreció un lugar para quedarme si las cosas se ponían demasiado hostiles en casa. Pero por ahora, estaba decidido a quedarme. Mi nombre estaba en la escritura y no iba a ser expulsado de mi propia casa. De repente, la evidencia en vídeo que planeaba usar en mi contra ya no importaba. Su aventura era la verdadera bomba. Si quería el divorcio, que así fuera, pero no iba a dejar que me pintara como el malo mientras ocultaba su propia traición. En los días siguientes, mi esposa intentó todas las tácticas para manejar las consecuencias. Primero, lloró, se disculpó repetidamente e insistió en que todavía me amaba. Cuando eso no me convenció, se enojó y me acusó de ser despiadado por no perdonarla. Mientras tanto, consulté a un abogado de divorcios recomendado por un compañero de trabajo y le expliqué la situación. Las cámaras ocultas, su comportamiento adúltero y su motivo para recopilar pruebas en secreto en mi contra lo dejaron atónito. Explicó que grabar en secreto a un cónyuge en áreas comunes del hogar puede ser legalmente arriesgado, especialmente si se hace para manipular los procedimientos de divorcio. Al mismo tiempo, las grabaciones de su aventura demostraban claramente su mala conducta. Me aseguró que si intentaba tergiversar la narrativa en la corte, tenía pruebas más que suficientes para refutarla. Siguiendo su consejo, hice una copia de seguridad de los vídeos, tanto los clips triviales de mí como las imágenes reveladoras de su aventura, en un almacenamiento seguro. También comencé a documentar cualquier comportamiento extraño o mensajes de texto hostiles de ella. Un amigo aceptó guardar archivos importantes en caso de que ella manipulara algo en casa. Por esa época, su madre me llamó, vagamente consciente de que nuestro matrimonio estaba tenso. Me rogó que no nos apresuráramos a una separación legal hasta que lo habláramos en familia. Me negué, explicando que las acciones de su hija iban más allá de un malentendido o un simple error. Luego, mi esposa pasó a exigir ciertas concesiones financieras. Quería que la casa se mantuviera en propiedad conjunta, además de la manutención del cónyuge, citando sus ingresos a tiempo parcial. Fue exasperante. Ella fue la que engañó e invadió mi privacidad, pero quería que yo subsidiara su vida después. Mi abogado me había advertido que en algunos casos de divorcio, un cónyuge hará solicitudes agresivas, con la esperanza de que la otra parte llegue a un acuerdo para evitar una pelea. Pero me mantuve tranquilo, negándome a tomar cualquier decisión hasta hablar más con mi abogado. Vivir bajo el mismo techo se volvió sofocante. A veces dormía en el sofá, a veces en la habitación de invitados. Cuando nos cruzábamos, la tensión crepitaba en el aire. Mantuve la compostura, consciente de que podría intentar provocarme una explosión o grabarme de nuevo. Había terminado de darle municiones. Luego, un giro inesperado. El hombre con el que me había estado engañando se comunicó a través de las redes sociales, alegando que le habían hecho creer que estábamos separados. Mi esposa aparentemente le había contado una historia distorsionada. Mi abogado me aconsejó que guardara este mensaje. Demostraba que su engaño era más profundo de lo que me había dado cuenta. Cada nueva revelación solo reforzó mi determinación de finalizar el divorcio y protegerme legalmente. El enfrentamiento final se desarrolló un sábado por la mañana. Después de finalizar los detalles con mi abogado, estaba listo para solicitar el divorcio, nombrando su aventura y su vigilancia subrepticia entre las causas. Aún así, quería darle la oportunidad de llegar a un acuerdo sin oposición antes de llevar el asunto a una batalla judicial prolongada. Ella estaba tomando café en la cocina cuando le expuse mi plan. Solicitaría el divorcio de inmediato. Aceptaría dividir el valor líquido de la casa de manera justa,
pero no habría manutención del cónyuge. También había cerrado todas las cuentas bancarias conjuntas y redirigido mis cheques de pago para que no pudiera entrometerse en mis finanzas. Protestó, diciendo que tenía pocos ahorros y que no podía sobrevivir con trabajos a tiempo parcial. Le recordé que había orquestado tanto una aventura como un plan para socavarme. Sus dificultades eran autoinfligidas. Con calma, coloqué un disco duro externo sobre la mesa, el mismo que contenía vídeos de ella con otro hombre. Sus ojos brillaron de miedo. Todo está respaldado, le dije. Cada mensaje de texto, cada vídeo que tomaste de mí y cada clip tuyo engañándome. Si intentas pintarme como el malo en la corte, tengo toda la evidencia que necesitamos. Se derrumbó en lágrimas, suplicando que no arruinara su reputación, alegando que nunca tuvo la intención de dejarme. Fue surrealista. Solo unas semanas antes, ella había estado preparada para empañar mi reputación. Esa tarde, apareció su padre, probablemente convocado por su llamada desesperada. Exigió saber qué estaba pasando. Con calma le expliqué la aventura y sus cámaras ocultas. Mi esposa se enfureció, acusándome de exagerar las cosas. Su padre, visiblemente conmocionado, preguntó si podíamos encontrar una solución pacífica. Compartí una pequeña parte de la evidencia. Se volvió hacia su hija, sin palabras. No puedo defender esto, murmuró, al darse cuenta. Mi esposa le rogó que interviniera, pero él vio la verdad. Se fue, desilusionado y decepcionado. Ella lo intentó una última vez, aferrándose a mí, llorando que haría cualquier cosa para arreglar nuestro matrimonio. Me aparté suavemente, diciéndole que algunas traiciones no se pueden deshacer. El siguiente día hábil, autoricé a mi abogado a presentar la solicitud. Basamos nuestra solicitud en motivos de diferencias irreconciliables, destacando su mala conducta como evidencia de culpa. Enfrentada a la realidad de que no tenía influencia, finalmente accedió a un divorcio sin oposición. Dividimos el valor líquido de la casa y otros activos, pero no hubo manutención del cónyuge. Mi abogado se aseguró de que todo fuera hermético para evitar reclamos posteriores. 2 semanas después, empacó sus pertenencias y se mudó a la casa de su padre. Dejó una nota escrita a toda prisa diciendo que todavía me amaba y que esperaba que algún día la perdonara. Mis emociones eran encontradas. Tristeza porque nuestro matrimonio terminó tan dolorosamente, pero alivio por haber salido sin quedar atrapado en su complot manipulador. En retrospectiva, me di cuenta de lo cerca que estuve de ser acorralado por sus cámaras ocultas y acusaciones retorcidas. Si no las hubiera descubierto, podría haber montado clips para representarme como abusivo o infiel. Irónicamente, sus propias grabaciones expusieron la aventura que estaba desesperada por ocultar. Aunque el divorcio fue doloroso, estoy agradecido de que la verdad saliera a la luz antes de que el daño fuera irreparable. Ahora estoy enfocado en reconstruir, sabiendo muy bien que la honestidad, sin importar cuán dura sea, es mejor que vivir bajo la sombra del engaño.